recibimos a Diana Alarcón González, Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México, miembro también del Secretariado Técnico de GISEF 2021. Damos la bienvenida a José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y miembro del Secretariado Técnico del GISEF 2021. Lauren Stark, Secretaria General del Foro Global de Economía Social GISEF. Bienvenida la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, de aquí de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Sin más de más, bueno, pues me gustaría platicar un poquito más, sobre todo en los miembros que nos acompañan. Como ven, estamos de gala. Tenemos a muchas personalidades que nos hacen favor de acompañarnos en esta mañana, Luis Fer, y creo que cabe bien mencionar un poquito sobre las personas que nos acompañan también para la gente que está de modo virtual, que conozca un poco más. Así es, la verdad es que quienes nos acompañan de manera presencial y de forma virtual, bueno, pues son de verdad unas personalidades en sus ámbitos de trabajo y creo que se refrenda con que estén apostándole a este tipo de foros y de construcciones de narrativas que seguramente van a hacer mucho bien a este planeta, definitivo. Así es. Bueno, pues damos inicio entonces. Vamos a platicar sobre Juan Manuel Martínez. Él es director general del Instituto Nacional de Economía Social y presidente del comité organizador del Foro Global de Economía Social 2021. Es importante comentar que antes de tener el cargo en el INAES, se desempeñó como director del Laboratorio de Innovación Económica y Social de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Además, por supuesto, de que ocupó el puesto de coordinador de la maestría en la gestión de empresas de economía social en la Asociación de Ibero de Puebla con la Universidad de Mondragón. Y le damos el uso de la voz para su respectivo mensaje. Adelante, señor Juan Manuel Martínez. Muchísimas gracias. Antes que otra cosa, muchísimas gracias a todas las compañeras y compañeros que estamos aquí adelante. Ya afortunadamente hemos sido presentados para que no abuse yo mucho del tiempo. Agradezco muchísimo al equipo del INAES, a los equipos de las instituciones de la Ciudad de México que nos han ayudado a que hoy materialmente podamos estar aquí conectados, que podamos estar virtualmente también enlazados y enlazadas con muchísimos espacios en el mundo. Les agradezco muchísimo todo el empeño, toda la energía y el entusiasmo que han mostrado durante más de 2 años de la inauguración. Justo hace 3 años estábamos en Bilbao, afortunadamente con la disposición de la que en ese momento estábamos en proceso de transición, quien sería la futura jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, se hizo la solicitud y afortunadamente hace 3 años en Bilbao se estaba generando ya oficialmente que en el 2020 la Ciudad de México acogiera al GISEF como se había acogido antes en Seúl, en Montreal, en Bilbao. Sabemos bien que la pandemia nos colocó en otras condiciones que hicieron que en el 2020 fuéramos solamente al espacio virtual. Debo decir que éramos escépticos de cómo nos iría y los resultados fueron tremendamente impactantes. Que hayamos estado literalmente en los 5 continentes, a lo mejor más concentrados en algunos que otros, que hayamos tenido más de 1.200.000 impactos a través de las personas que estuvieron buscando los distintos espacios del GISEF y que hoy nos estemos aquí ya reunidas y reunidos en este espacio híbrido para que también esa energía no se haya quedado contenida en 2020, sino que viniéramos al 2021 en la esperanza de que pudiéramos estar completamente en formato presencial como había sido en otros años, pero bueno, hoy las condiciones de la pandemia nos siguen teniendo estas limitaciones, pero qué bueno que hoy fraternalmente podemos estar aquí reunidos y reunidas. Agradezco mucho la representatividad que tenemos, que estarán también conectados los alcaldes desde Asia, el alcalde de Seúl, en Europa el alcalde de Bilbao, en América del Norte la alcaldesa de Montreal. Qué bueno que tenemos la representación de una de las alcaldías más potentes que tiene la Ciudad de México como representativa de todo lo que tenemos en América Latina y sin duda la presencia del gobierno de la Ciudad de México encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum es sumamente satisfactorio para nosotros. Yo simplemente resaltaré lo que creo que nos tiene unidas y unidos aquí. El gobierno federal de México
que pues le toca esta organización a través del INAES, y agradezco muchísimo a mi compañera Violeta Abreu por representar a la Secretaría del Bienestar, está en el centro de una de las grandes transformaciones, yo no solo diría de nuestro país, sino también de nuestra región. Y esa cuarta transformación que encabeza el presidente López Obrador tiene como centro, entre muchas de las grandes transformaciones vectoriales, el transformar la economía. Y el presidente López Obrador continuamente nos habla de una economía moral, es decir, que hemos llegado a tales excesos de la libertad económica que ha dejado atrás a la sociedad, que ha dejado atrás al medio ambiente y especialmente a las personas las ha colocado, como hace poco también decía en una reunión la doctora Sheinbaum, el neoliberalismo hace todo mercancía y también a las personas, desgraciadamente, las ha convertido en instrumentos que a través de mercantilizar su trabajo ha generado ese tipo de economía que hoy nos tiene al borde de distintas catástrofes y que desgraciadamente la pandemia del COVID-19 nos ha reflejado cómo la organización social a partir de lo económico no satisface las necesidades sociales. En cambio, cuando es al revés, cuando la gente organiza la economía para satisfacer sus necesidades, entonces la cuestión cambia. Por eso es tan importante que hoy estemos reunidas y reunidos, porque lo que vamos a tener en los próximos 5 días es el testimonio vivo de un mundo que, aunque no ha hecho mucha publicidad, un mundo que lleva más de 3 siglos en distintos espacios del planeta haciendo economía social y solidaria, es decir, organizando las personas para satisfacer necesidades y que con eso podamos acceder al bienestar. Eso vamos a ver, y por eso este año además hemos seleccionado que nuestro tema sea los gobiernos locales. Por eso es tan importante la presencia de quien tiene la responsabilidad institucional de generar desarrollo en lo más profundo donde están las comunidades. Gobiernos locales donde la inclusión productiva y una perspectiva ecológica, una economía verde, son fundamentales para asegurar el futuro de la humanidad. Eso ya lo ha hecho la economía social y solidaria, eso ya lo ha hecho el cooperativismo desde siglos atrás, y a veces se plantea como esta economía emergente, alternativa, pequeñita, y es todo lo contrario. Si es una economía que da más de 1.000 millones de sustentos económicos en el mundo, si damos más empleo que todas las transnacionales juntas, si las facturaciones de las cooperativas en el mundo exceden la tercera economía del planeta, creo que eso no es ni alternativo, ni pequeñito, ni marginal, sino algo que está ahí subyacente en lo más profundo de la humanidad para salir adelante a afrontar los retos que vienen en el presente y en el futuro. Por eso, qué maravilla que la Ciudad de México se haya decidido a ser la capital mundial de la economía social por estos 5 días. Así es que deseo fervientemente que este espacio, estos 5 días de interacción en todos los continentes del planeta, nos hagan estar más convencidos de que este camino está lleno de certidumbres, nos hagan claro para México que una economía moral tiene un componente sumamente importante en la economía social y solidaria, y que con mis compañeras y compañeros de las instituciones podamos hacer una agenda de cara a la sociedad para que este modo de producción y de convivencia humana nos lleve a mejor futuros. Entonces, pues deseo mucho que sea de mucho provecho para todas y todos. Les agradezco de nuevo a todos los presentes y a todos los compañeros que estarán compartiendo sus experiencias a lo largo de estos 5 días. Pues muchísimas gracias, que tengamos muy buena mañana, muy buena noche, como bien se mencionaba en Seúl, y muy buenos 5 días, y que esto quede hacia adelante en un futuro muy esperanzador. Muchísimas gracias a todas y todos. Agradecemos las palabras de Juan Manuel Martínez y damos la palabra a Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa. Bienvenida. Muchas gracias. Saludamos de corazón a todos los que hoy se han conectado a través de las distintas plataformas. Muchísimas gracias a todo el presidium y a todos los que están presentes. Y bueno, nosotros venimos de Iztapalapa, la alcaldía con mayor población de esta ciudad, a dar la bienvenida a este foro global de economía social
en un momento estratégico para el mundo y para este país y la Ciudad de México. Primero quiero resaltar la importancia de los gobiernos locales. Los gobiernos locales, los gobiernos municipales, las alcaldías son el nivel de gobierno más cercano a la población. Y este nivel de gobierno es el que puede incidir en lo comunitario. Es el que enfrenta toda la problemática de la comunidad, de la población, de las ciudades. Así que la participación de los gobiernos locales para la construcción de una economía diferente, de una economía que ponga en el centro a la persona y a la comunidad, no puede estar desligada de los gobiernos locales. Así que el día de hoy yo estoy muy contenta porque esta ciudad, grandes espacios de población y desde las alcaldías tenemos como sede a este foro. Quiero también mencionar el momento histórico que estamos viviendo. Por un lado, tenemos un gobierno federal, un gobierno de transformación que ha expresado, ha trabajado, ha logrado avanzar en el tema de apoyar y de rescatar la economía desde abajo y de creer en la población y en su fuerza, en su potencia para construir otro mundo. Y por otro lado, tenemos también la Ciudad de México, encabezada por una maravillosa gobernadora como es la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le mandamos un fuerte aplauso por todo el trabajo que ha hecho en esta ciudad, como un ejemplo de desarrollo local de estos planteamientos. Y el otro momento histórico es la pandemia. No podía haber otro escenario en el que, fíjense, la mitad de 3 años que han pasado, hemos enfrentado durante año y medio una pandemia. Los gobiernos federal, de la ciudad y locales, municipales, nos dedicamos a atender la pandemia. Hoy tenemos que tener ya una visión distinta de cómo vienen los próximos años bajo una situación en la que miles de personas perdieron su empleo, en la que se cerraron miles de negocios y hay que rescatar el papel que se ha hecho de los 3 niveles de gobierno para avanzar. Pero necesitamos entonces, hoy más que nunca, desarrollar políticas públicas que sean innovadoras, diferentes y que logren que nuestra población hoy afectada pueda salir adelante. Así que este foro está justo en el momento para que podamos salir con muchísimas experiencias desde Iztapalapa con toda la economía. Este es el mejor ejemplo de economía social y solidaria, porque mientras en otras ciudades del mundo había la capacidad de refugiarse y confinarse en una vivienda para enfrentar la pandemia, la población de Iztapalapa y de muchos otros municipios a nivel mundial tenían que salir a ganarse la vida a través de la economía social y solidaria. Así que, pues, bienvenidos todas y todos y a disfrutar todas las experiencias de este gran foro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, alcaldesa, por su mensaje. Y vamos ahora también con el mensaje de bienvenida del alcalde de Seúl, Oh Se-hun. 반갑습니다. G7 의장을 맡고 있는 서울시장 오세훈입니다. 국제사회적 Hola. 경제협의체 Buenos días, 2021 buenas noches. 국제포럼에
참석해 주신 여러분 진심으로 Soy 환영합니다. Osehun y soy 먼저 el 이번 포럼을 copresidente 준비해 del 주신 GCEF. En 클라우디아 primer lugar, 쉐인바움 me 파르도 gustaría 멕시코시티 시장님, expresar mi gratitud a la 후안 doctora 마누엘 Claudia 마르티네스 Sheinbaum, a 루비에르 Juan Manuel 멕시코 Martínez 사회적 Lubier, director 경제진흥원장님과 general del G7 Instituto Nacional de 2021 Economía de 국제포럼 UNAES y 조직위원회 presidente 관계자 del 여러분들께 GCEF 감사드립니다. 2021, a su 아울러서 이 comité 자리를 organizador y 빛내주고 todos los 계시는 하비에르 organizadores. 메이 로드리게스 También me gustaría dar la 멕시코 복지부 bienvenida 장관님, a los invitados 발레리 como 플랑트 señor 캐나다 Javier, 몬트리올 시장님, señor 후안 마리 Juan Mari 아브루토 Aburto, 스페인 빌바오 시장님과 el 온 alcalde de 오프라인으로 Bilbao, 참석해 주신 각 도시 todos los 시장님들 invitados que 그리고 también son 민간의 representantes 대표자분들과 del Foro 사회적 Social, 경제 관계자 여러분께 que están 감사드립니다. aquí conectados, 전 y 세계는 están 지금 también 코로나19 팬데믹이 presencialmente 불러온 en la Ciudad de 급격한 México. 사회경제적 En 변화를 la 경험하고 pandemia 있고 de COVID-19, 이것으로 nuestro 인해서 mundo está 저성장, pasando por problemas 불평등, sociales como bajo 양극화, crecimiento, 실업과 같은 desigualdad, 사회 문제도 polarización y 심화되고 desempleo. 있습니다. 이런 어려운 시기일수록 Los 연대와 valores principales 협력이라는 사회적 경제의 가치는 더 큰 의미로 la economía 다가오는데요. solidaria 서로 son la 협력하는 cooperación, por 사람 중심의 ejemplo, 경제를 통해서 더 y 따뜻한 estos 사회를 esfuerzos nos 만들어가려는 permiten 노력들이 tener un mundo mejor 우리에게 y una 닥친 economía 위기를 basada 극복하는 en las 큰 힘이 personas. 될 수 있기 때문입니다. 2013년 서울에서 첫걸음을 뗀 El G7 foro 국제포럼은 GCEF empezó sus primeros 2016년에는 pasos en 몬트리올, Seúl en el año 2018년에는 2013 빌바오에서 개최되면서 사회적 경제의 중요성과 그 실천 y 방안, desde entonces se ha 포용적인 vuelto 경제와 una de 사회 las 모델 등에 reuniones más 대해서 prestigiosas 다양한 a 논의를 nivel 지속해 internacional 왔습니다. para compartir enfoques 친환경적이고 sobre la 포용적인 economía 경제를 incluyente, 위한 por ejemplo, 공동 y el 협력 tema 방안을 para 주제로 GCEF 개최되는 2021, G7 ya 2021 sabemos que es 국제포럼은 gobierno local, economía social, co-creación, espacios, y tengo toda la seguridad de que esta es una oportunidad maravillosa para que puedan compartir experiencias innovadoras y que podamos unir nuestros esfuerzos para crear un desarrollo económico sostenible. Es necesario un cambio de paradigmas que nos permita convertir esta crisis en una gran oportunidad. 사회적 경제의 발전이라는 한 마음 한 뜻으로 모인 만큼 앞으로 5일간 Si seguimos trabajando en la economía social y solidaria, podemos trabajar juntos y actuar con mucha unidad. Es necesario crear un impulso también para promover el espíritu de la economía social y solidaria. Disculpen, hubo una interrupción en la proyección del video. Agradecemos las palabras del alcalde de Seúl, Osehun, y damos paso a las palabras de José María Aburto, alcalde de Bilbao. En lo que está listo el video, le recordamos que estamos desde el corazón de la Ciudad de México, en este hermosísimo Good afternoon. museo. Muy buenas José Luis tardes Corona. a todos y todas. Arratsaldeon, como decimos en euskera, nuestra lengua milenaria en Euskadi. Y muy buenos días a todos los amigos y amigas de Ciudad de México y de América Latina. Si recuerdan ustedes, hace 3 años, en octubre de 2018, acogimos en Bilbao el Foro Global de Economía Social, GCEF, el mayor encuentro que por primera vez se celebraba en Europa. Y aquí mismo, en Bilbao, entregamos a Ciudad de México el testigo para la siguiente celebración. La situación, como bien saben, ha cambiado mucho desde entonces, en gran medida por la pandemia provocada por el COVID-19. Una crisis que afecta a la salud de las personas, lo más sagrado que tenemos, pero también a la economía. Por eso es tan necesario que en estos momentos, desde los gobiernos locales, articulemos estrategias comunes que avancen en la recuperación económica y social. Por eso, antes de nada, mi agradecimiento a todo el equipo de GCEF de Ciudad de México por hacer posible este nuevo foro, superando todas y cada una de las dificultades. Tengo que confesarles que por mi trayectoria soy un gran seguidor de los foros de GCEF, donde ya en 2014 en Seúl tuve la ocasión de exponer que Euskadi era un referente en modelos de empresas cooperativas, algo que allí llamó poderosamente la atención, siendo el embrión para su celebración posterior
aquí en Bilbao, en nuestra ciudad. Hoy puedo deciros como alcalde de Bilbao que durante la pandemia las fórmulas de la economía social y solidaria han respondido mejor en términos de mantenimiento de empleo y garantía de inclusión social. Deciros también que en Bilbao, dentro de las medidas COVID-19, hemos reforzado e incrementado nuestro compromiso de colaboración con el tercer sector de Euskadi, así como aumentado el presupuesto para contratos reservados a fórmulas de economía social y solidaria. Nosotros creemos, dada nuestra experiencia y por lo que hemos podido ver en otras ciudades, que se debe apostar desde las administraciones locales y regionales por fortalecer las políticas de economía social y solidaria, para que la recuperación de la crisis sanitaria y económica sea equilibrada y no deje a nadie atrás. De nuevo, las personas en primer lugar. Eso siempre. Precisamente, la economía social se hace valer cuando surgen dificultades. En estos tiempos de crisis, las entidades de la economía social y solidaria han puesto en práctica la cooperación, el apoyo mutuo y la solidaridad que les caracteriza, promoviendo iniciativas de diversa índole para hacer frente a la actual situación de emergencia. La solidaridad y el apoyo mutuo, que se mueven más allá de las administraciones públicas, se han revelado como un resorte esencial para situaciones de crisis, donde las empresas de la economía solidaria han demostrado ser referencia, así como organizaciones resilientes a la altura del contexto de cambio político y social actual. En definitiva, trabajar por y para las personas, por su salud, seguridad y empleo de calidad, con una economía sostenible que mire al futuro. Ese debe ser siempre el eje central de nuestra actuación. Y una buena herramienta, sin duda, es la economía social. Sin más, reiterar nuestro agradecimiento a todos los ponentes y a todo el equipo de Ciudad de México, que habéis hecho posible en este año tan especial y tan difícil celebrar un nuevo evento. Eskerrik asko. Hacemos su mensaje y vamos con el siguiente enlace con la presidenta de Cooperativas de las Américas, Graciela Fernández. Muy buenos días, muy buenas noches. Desde Cooperativa de las Américas, región de la Alianza del Cooperativismo Internacional, es un placer poder saludarlos. El reconocimiento a este foro global es el reconocimiento a Ciudad de México por haber logrado en este contexto que todos ustedes han señalado y comparto, un esfuerzo por profundizar la estrategia global del movimiento de la economía social y solidaria, donde el movimiento cooperativo no solo apoya este desarrollo, sino que cumple en este contexto con lo que es el compromiso de la Agenda de Naciones Unidas de Alianzas Estratégicas. Tenemos claro que a través de estos foros tenemos la incidencia de lograr una perspectiva política general de las herramientas como son el desarrollo del cooperativismo mundial y de los aportes de la economía social y solidaria. ¿Cuáles son las prioridades y las estrategias que se tienen que encontrar hoy en todos los sectores de desarrollo de políticas públicas que traduzcan un desarrollo con cooperación? Entendemos relevante hoy la propuesta de este Foro Mundial de la Economía Social y Solidaria, territorios y comunidades para cumplir con los objetivos y necesidades de nuestra población en el continente americano es clave. 86 millones de contagiados, 2 millones de personas muertas marcan el sufrimiento de todas nuestras familias del continente americano, de sectores vulnerables de la población clave como son las mujeres, los jóvenes y los niños. Por lo tanto, entendemos que este espacio pone en el centro a la persona, pone lo que el cooperativismo desde más de 200 años en el mundo y 100 en América viene desarrollando. El cooperativismo americano ha dado una respuesta clave en este contexto de la pandemia y ha puesto énfasis mucho más de lo que pensaba en lo que es su plan estratégico 2020-2023, señalando claramente 3 elementos
que van a ser necesarios destacar y desarrollar. Emprendimiento e integración económica como muestra de nuestra identidad, con nuestros principios y valores que nos diferencian de otros sectores de la economía. Sostenibilidad para el planeta y las futuras generaciones y compromiso con nuestra gente y con la comunidad. Y respecto a la integración económica, necesitamos más cooperación entre cooperativas, comercio entre grupos y sectores, cooperación norte-sur dentro de América, nuevos esquemas de negocios para que sean más competitivos, pero controlados para acceder a mercados. Respecto a la sostenibilidad y a las futuras generaciones, todos tenemos claro que estamos bajo alerta roja y tenemos que revertir el proceso. Más inversiones en energía limpia, encadenamientos basados en la economía circular, cuidado de los recursos. Pero sobre todo necesitamos educarnos y para eso es central el rol de los jóvenes y de la alianza intergeneracional con ellos. También para el uso de las tecnologías y de las nuevas modalidades de trabajo. Tener en claro que el cooperativismo ha sido una herramienta clave para la formalización del trabajo y para el compromiso que ha mantenido en los 100 años de la OIT el desarrollo del trabajo decente. Tenemos que tener un compromiso con la comunidad y para ello necesitamos fortalecer la incidencia hacia los gobiernos locales, para que entiendan la fuerza de nuestra resiliencia, la naturaleza y el rol de la cohesión social y motor mecánico económico clave que desarrollamos. Y así, para que no nos consideren solamente que somos elementos marginales o transitorios para incidir en el desarrollo de la economía. Es por ello que nosotros nos enfocamos desde América a nuestra conferencia regional el 4 y 5 de noviembre bajo el lema Personas, Planeta y Prosperidad. Y creemos que ahí hoy está el eje para discutir, desarrollar e intercambiar. Nuestro reconocimiento a Ciudad de México, nuestro reconocimiento al Foro Global de la Economía Social y Solidaria y nuestro reconocimiento al esfuerzo de todos aquellos a nivel internacional que hoy ponen en estos días para tener incidencia en el desarrollo de una economía más justa y equitativa. Muchísimas gracias y buenas jornadas de aquí en adelante. Agradecemos las palabras de Graciela Fernández y ahora es momento de enlazarnos nuevamente hasta Seúl con Hyu-seok Byun, presidente de la Red de Economía Social de Seúl. 네, 안녕하세요. G7 공동의장을 맡고 있는 한국의 서울 사회적 경제 네트워크 이사장 변영석이라고 합니다. 반갑습니다. 어려운 시기를 맞고 있습니다. 저희도 큰 명절 이후에 코로나 확진자가 급증하는 상황에 있습니다. 이 어려운 상황에서도 온라인을 통해서라도 전 세계 사회적 경제인들과 만나게 되어 진심으로 반갑게 생각합니다. 서울에서 시작해서 이제 중남미 멕시코시티에서 G7 총회를 개최하게 되었는데요. 이 과정까지 그리고 지금도 함께 해주고 계시는 서울에 저와 함께 공동의장을 맡고 계시는 오세훈 시장님, 그리고 몬트리올 시장님, 빌바오 시장님, 또 멕시코시티 시장님 등 그리고 다 말씀드리지 못한 국내외 기빈 여러분들께 감사하다는 말씀 같이 드리도록 하겠습니다. 전 세계가 고군분투 중인 것이 맞습니다. 저희도 마찬가지지만 힘든 시기를 이렇게 오래 겪을 것이라고는 생각을 못했던 것 같습니다. 그런데 제가 사회적 경제인으로서 지난 기간들을 돌아보니까 사회적 경제는 그 어려운 시기에 가장 빛을 발하거나 소중함이 거꾸로 느껴지는 것 같습니다. 전 세계에서 지금도 방역 최전선에서 혹은 방역으로 발생하는 사회의 온갖 문제들을 함께 해결하기 위해 애써주고 계시는 Y me gustaría darles a todos un gran aplauso 감사하다는 말씀을 debido a estos grandes esfuerzos. 코로나로 우리가 알게 된 사실 가장 La pandemia de COVID-19 hizo que nos diéramos cuenta de las necesidades tan urgentes que tenemos con respecto al problema del cambio climático. Sabíamos que se estaba trabajando en ello, pero los esfuerzos no eran suficientes
y por lo tanto también fue necesario priorizar todo este trabajo. Necesitamos trabajar aún más para resolver problemas que no se podrán solucionar solos. Necesitamos trabajar en conjunto. 이런 위기들이 닥쳤을 La crisis también nos permitió darnos cuenta de que la desigualdad y las brechas sociales no permiten que haya resiliencia en la sociedad, pero cuando la pandemia termine, realmente espero que podamos conocernos, trabajar juntos, saludarnos. Y la economía social y solidaria ha sido y continúa siendo una fuente de soluciones para enfrentar dificultades. No debemos darnos por vencidos ante la crisis, sino continuar trabajando. Y en esta semana espero que puedan conocerse, hablar sobre todos los temas más importantes y encontrar estrategias juntos. Muchas felicidades y muchas gracias por su esfuerzo y gran trabajo. Muchísimas gracias por este mensaje y ahora nos conectamos hasta Uruguay, donde está José Mujica, expresidente de ese país. Queridos amigos, luchadores de la economía social, los debo felicitar y agradecer, sobre todo a los responsables de este foro global de intercomunicación, de gente que en esta época lucha por una economía más justa, más inclusiva, más sostenible, porque nuestro tiempo está sometido a fuerzas colosales de la economía transnacional, donde las áreas emergentes del mundo pierden soberanía sobre la reinversión, porque la estrategia transnacional es reinvertir donde más le convenga, donde la revolución tecnológica es avasallante y está imponiendo en los hechos este fenómeno capital, una tasa de crecimiento de la economía muy inferior a la tasa del crecimiento del capital. Y como consecuencia, los muy ricos son cada vez mucho más ricos y hay una enorme porción de las clases medias del mundo y del mundo pobre que permanecen, en términos relativos, estancados frente a la espeluznante concentración de la riqueza. La equidad, la inclusión, son el mayor desafío humano de nuestro tiempo, y a la par, el cuidar el medio ambiente, el sostener el clima, son paralelamente una consecuencia de este vertiginoso crecimiento fenomenalmente concentrador de la riqueza. Porque nuestra humanidad se debate mirando hacia su futuro, frente a esa voracidad de una civilización de mercado que nos impone vivir una realidad creciente de despilfarro y de derroche de energía, de medios, de materias primas, que termina sepultando la solidaridad y la empatía entre los humanos. Por eso, gracias, compañeros luchadores que no conozco, pero son mis hermanos.
De seguir así, todos debemos de saber que necesitaríamos 3 planetas si pretendemos reproducir la forma de vida de las áreas desarrolladas del mundo, como Estados Unidos, como Europa. Por lo tanto, ello es imposible. Y vamos o a una catástrofe o a 2 mundos, separados por una muralla indeleble que no podemos construir, pero que creará al final una parte o creará multitudes de pueblos irrelevantes. Por lo tanto, vuestras luchas están comprendidos en un verdadero desafío civilizatorio. No se lucha solo por una economía social, o sustentable o verde. Es parte de las luchas de los movimientos ecológicos, de las luchas inclusivas, capítulos distintos de la misma causa, sostener la vida humana y la vida en términos más genéricos en el futuro del planeta. Desde el sur, que también existe. Gracias por lo que hacen. Y gracias a México, que una vez más abre los brazos para comprometerse con un poco de esperanza en el marco de este desafío civilizatorio. Hasta siempre. Agradecemos las palabras, por supuesto, de José Mujica. Y desde Uruguay, nuevamente, vamos a darle la vuelta al mundo. Ahora vamos a Europa con el mensaje de Nicholas Schmit, enlace con Nicholas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales de la Comisión Europea. Honorable Chief of Government of Mexico City, Honorable Mayor of Seoul, dear participants. Honorable jefe de gobierno de la Ciudad de México, estimados participantes, es un honor para mí hablarles en esta conferencia del Foro Global de Economía Social que se está realizando en la Ciudad de México. La conferencia se realiza en un momento muy especial. El mundo está enfrentando grandes desafíos. Nuestra sociedad y nuestras economías se están viendo duramente afectadas por la pandemia. Y la solidaridad internacional es necesaria para poder hacer frente a estos desafíos. Las amenazas globales ante el planeta incluyen desastres naturales ocasionados por el calentamiento global, las desigualdades en las sociedades y entre los países también están causando estragos. Las respuestas ante estos desafíos también deben ser globales. Ese es el impulso que está detrás del Foro Global de Economía Social. Crear una red global de ciudades para trabajar más unidos. El mundo es uno, pero casi todas las soluciones deben ser implementadas a nivel local. Debemos construir una economía del siglo XXI que enfrente todos los grandes desafíos. Y para eso existen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La economía social debe contribuir en gran medida a un modelo de desarrollo que se base en la solidaridad, que refleje los valores
de solidaridad, que luche contra la pobreza, contra la desigualdad, que busque la creación de empleos y que sea una economía basada en la comunidad, con modelos de negocios que sean incluyentes y que se promueva la igualdad de género. Una economía que sea amigable con el medio ambiente y con el clima. La Unión Europea está comprometida con la transición del Pacto Verde para alcanzar los objetivos de nuestros compromisos climáticos para el año 2050. A finales de este año se presentará un modelo de economía social para poder promover las empresas de este tipo en todos los Estados miembros. Este plan de acción también tiene una dimensión internacional. Se busca fortalecer la cooperación a través de este foro global. Deseo que esta conferencia tenga gran éxito, que logren desarrollar soluciones que sean más sostenibles y resilientes para el futuro. Muchísimas gracias. Nos conectamos ahora con Víctor Van Buren, director del Departamento de Empresas de la Organización Internacional del Trabajo. Good afternoon, good evening, dear colleagues and Buenas tardes y buenos días, colegas y representantes. Les hablo desde Ginebra y deseo felicitar a todos los artistas que estuvieron al inicio de la sesión. Fue maravilloso ver sus habilidades y el programa que están desarrollando. Realmente es una experiencia muy refrescante. La pandemia que nos trajo COVID-19 ha traído consigo una crisis social y económica muy seria en todo el mundo. Estamos en una montaña rusa que continúa y pareciera que no podemos encontrar el botón para apagarla. Durante el 2020 se perdieron muchas horas de trabajo. 8.8% de todas las horas de trabajo se perdieron. Es el equivalente a 255 millones de empleos de tiempo completo. La predicción para este año no es mucho mejor. Se espera que se pierdan otros 85 millones de empleos. Entonces debemos recordarnos que al hablar de empleos nos referimos a las vidas de personas. No hablamos de máquinas, hablamos de nuestro planeta. Y la protección tanto del planeta como de la vida y sustento de las personas es el objetivo de esta sesión y de todas las demás sesiones. También hay que reconocer que los impactos son distintos para todos. Los trabajadores informales, mujeres, jóvenes, son quienes sufren más. Los grandes problemas en temas sociales y de empleo requieren una cooperación entre todos los países para seguir promoviendo la vacuna y el apoyo para pagar las deudas en los países en desarrollo. Las políticas que busquen innovación social serán indispensables para que haya una recuperación que siente las bases para un mundo más equitativo. Los desafíos que existen hoy, la desigualdad que está creciendo, la contaminación ambiental, todos estos son problemas que existían desde antes, pero se han visto exacerbados por la pandemia. Como mencionó Nicola Schmidt antes, esto es algo que ha existido desde hace tiempo y hoy tenemos que enfrentarlo a través del Plan Internacional de los ODS. Hay que promover un nuevo paradigma de consumo y producción que busque que las organizaciones de economía social y solidaria participen. Esto no solamente es necesario, sino que es urgente. Se requiere que haya más organizaciones y empresas de este tipo con objetivos sociales que practiquen un gobierno social y que busquen la participación de las partes interesadas y de las comunidades en donde operan. Se ofrece una propuesta muy valiosa para el mundo el día de hoy. La Declaración del Centenario para el Futuro declara que el futuro de los trabajadores y las necesidades, aspiraciones y derechos de todas las personas deben estar en el corazón de las políticas sociales, económicas y ambientales. En marzo de 2021, el órgano de gobierno de la OIT buscó promover
un punto dedicado a la economía social y solidaria. Por primera vez en los 100 años de historia de la OIT, la Comisión Europea también lanzó un plan de acción para promover la economía social que fortalecerá este sector de la economía con más de 2.8 millones de organizaciones en Europa, empleando a más de 13.6 millones de trabajadores. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas que presido es un proceso que busca acompañar también apoyando a los Estados miembros interesados para llevar una resolución ante la Asamblea General de Naciones Unidas sobre la economía social y solidaria. Para esto, GISEF tiene un papel importante, creando conciencia, fomentando la participación de las autoridades y creadores de políticas y otros actores. Esto se está haciendo desde las bases y eso es lo más importante. Por eso felicitamos a GISEF y a INAES por la organización de este foro. Expreso mi deseo de seguir colaborando y espero que este acontecimiento de la semana sea exitoso, que los gobiernos nacionales, subnacionales busquen localizar y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Para la conferencia de 2022 de empleo de la OIT, GISEF nos dará sus resoluciones y eso lo esperamos con ansias. Espero que tengan una semana muy productiva y también colorida como fue esta sesión inaugural. Muchas gracias. Agradecemos estas palabras y bueno, nuevamente y haciendo uso de la tecnología en este modo híbrido, regresamos al Museo José Luis Cuevas en la Ciudad de México y damos pie a que nos haga favor de dirigirnos unas palabras Violeta Abreu, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Bienestar. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias, con Manuel. Secretario, es un gusto saludarles. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan virtualmente en este foro. En nombre y representación del Secretario del Bienestar del Gobierno de México, Javier May Rodríguez, me da mucho gusto dirigirme a ustedes con unas palabras. Comienzo diciendo que la visión de la Secretaría de Bienestar en torno del tema de economía social se enmarca en la mirada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien ha colocado en el centro de la política de bienestar al ser humano, a su familia y a su entorno. Esta visión nos ha permitido avanzar hacia la construcción de una política de renovación nacional, para lograr una sociedad más justa, más incluyente y armónica. Los resultados se constatan. Tenemos un avance acelerado hacia una política de bienestar basada en un enfoque de derechos que son progresivos y que buscan el alcance universal. Así contribuimos a garantizar un conjunto básico de derechos sociales y económicos, comenzando por quienes han sido históricamente aislados, abandonados y olvidados. Ese es el centro de nuestras acciones y programas en el Gobierno de México y en la Secretaría de Bienestar. Esa es la visión que nos permite desechar la obsesión tecnocrática de medir todo en torno al crecimiento económico. La perspectiva basada en derechos que impulsa este gobierno integra las dimensiones económicas, sociales y culturales como un marco ético para la definición de políticas específicamente basadas en la promoción, en la protección, en el resguardo y garantía de condiciones mínimas asociadas al bienestar y al desarrollo de las personas. México se orienta por el cumplimiento pleno de las condiciones para que todos puedan alcanzar sus proyectos de vida en libertad, a diferencia de administraciones pasadas que se concentraron en atenuar las condiciones mínimas de carencias sociales y económicas. Con esta nueva concepción de política, nuestros organismos e instituciones contribuyen al bienestar social mediante acciones y programas que transfieren ingresos de forma directa, impulsan la autosuficiencia alimentaria
y fomentan la construcción del tejido social y, sobre todo, generan condiciones para avanzar en la inclusión productiva. Recordar a ustedes que los retos que enfrentamos hoy no solo son producto de políticas equivocadas del pasado neoliberal, sino también es un reto responder a las nuevas circunstancias económicas globales post-pandemia, condiciones que nos apresuran a reconocer nuevas formas colaborativas de trabajo, más horizontales, más incluyentes, democráticas y solidarias. Como todos conocen, los 5 principios fundamentales de la economía social incluyen la participación, la libertad, la autoformación, la orientación hacia el bien público y la solidaridad. Eduardo Galeano dijo un día que la solidaridad es mejor porque es horizontal e implica un respeto mutuo, y tiene toda la razón. La base de una economía social y solidaria es el respeto mutuo, la organización solidaria de todos y de todas. Tener actividades productivas que se asuman con armonía, con su entorno social y con la naturaleza donde se desarrollan, como aquí ya se ha mencionado. Solo así se avanzará en una agenda de formación de capital y desarrollo empresarial social de carácter sustentable y sostenible. El Gobierno de México plantea como parte de la reconstrucción nacional el fomento de un sistema equitativo de bienestar, producto de nuevas formas de organización productiva, donde las voces de la gente cuentan, de tal manera que cada persona se distinga como sujeto de derecho y alcance el bienestar socioeconómico, sin distingos de raza, clase social, preferencia sexual, religión o edad. Los propósitos, objetivos y metas de la economía social pueden incluir a un Estado solidario que impulse organismos comunitarios bajo criterios de equidad, sujetándose al interés público, y procuren proteger, conservar y preservar el medio ambiente. Asimismo, a la Secretaría de Bienestar nos parece muy importante destacar que para avanzar en este logro de la capitalización social y productiva de las organizaciones, deben formarse bajo esquemas con valores de derechos humanos, de inclusión social y, en general, en el desarrollo integral del ser humano. Es esa la visión que podemos ofrecer como legado a futuras generaciones, a nuestros jóvenes emprendedores, para que tengan todas las herramientas y contribuyan así al desarrollo socioeconómico de sus países. Con este mensaje es que queremos desear un buen augurio a la jornada que se tendrá durante estos días en los países del extranjero y aquí en la capital de la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su mensaje y quiero agradecer que nos acompañan el día de hoy a Diana Alarcón González. Ella es coordinadora general de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México y miembro del Secretariado Técnico del GISEF 2021, y José Luis Rodríguez Díaz de León, secretario de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México y también miembro del Secretariado Técnico del GISEF 2021. Ambos, muchísimas gracias. Y vamos ahora con el mensaje de bienvenida, siendo el Gobierno de la Ciudad de México sede. Quiero cederle el uso de la voz en representación de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Nos acompaña Fadlala Akabani Neide. Él es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México y miembro del Secretariado Técnico del GISEF 2021. Adelante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy buenos días aquí en la Ciudad de México, buenas tardes, buenas noches en otras latitudes del mundo. A nombre de la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, saludo con mucho gusto la presencia en persona y virtual de quienes hoy nos acompañan aquí en la Ciudad de México y en todo el planeta. Estamos efectivamente inaugurando
el Foro Global de la Economía Social, GISEF 2021, bajo el tema Gobiernos locales y economía social, co-creación de rutas para una economía verde e inclusiva. De manera muy especial, agradezco los mensajes del alcalde de Seúl, de la alcaldesa de Montreal y del alcalde de Bilbao, a quienes ellos han sido anfitriones, sus ciudades, de este magno evento en ediciones anteriores. Aprovecho esta ocasión para igualmente reconocer al comité organizador del GISEF 2021, conformado por el secretariado del GISEF, el Instituto Nacional de la Economía Social del Gobierno de México, así como a las diferentes instancias del Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Económico e igualmente la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales de la ciudad. Es para el Gobierno de la Ciudad de México un enorme placer recibirlos en este primer evento internacional que celebramos en forma semipresencial y primero en América Latina. Le damos la más cordial bienvenida a todas y todos, siempre con los brazos abiertos. Queremos señalar que los motores de la actividad económica en la ciudad ya están encendidos gracias al avance del programa de vacunación. Cerca del 98% de los adultos ya están vacunados con una primera dosis y 74% con su esquema completo. Estimamos que a finales de este año el crecimiento económico de la Ciudad de México estará cerca del 7%. Pero esta situación no es fortuita. Desde el gobierno de la ciudad, que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, hemos implementado acciones y programas para mantener la economía y posteriormente para promover su crecimiento, generando empleos, apoyando a las micro y pequeñas empresas, facilitando los trámites administrativos y con una amplia gama de cursos de capacitación. Por lo tanto, estamos promoviendo la economía social, estamos promoviendo igualmente el turismo y el comercio. Se ha dado un amplio programa de apoyo al campo que existe en la Ciudad de México y estamos mejorando la infraestructura de la base del abasto que existe en la Ciudad de México a través de los mercados públicos. Igualmente, no omitimos señalar que desde el sector financiero su participación es decisiva. En la Ciudad de México se creó un fideicomiso, por cierto, en el año 2002 por el hoy presidente de México, licenciado López Obrador, denominado Fondo de Desarrollo Social, con funciones de banca social para facilitar el acceso a todos aquellos actores económicos que no tienen facilidad para tener relación con la banca comercial y que de esta manera cuenten con el apoyo de un fideicomiso público. Apoya principalmente a personas y grupos solidarios que quieren realizar actividades de autoempleo, empresarios, mujeres emprendedoras, diferentes actores económicos, culturales, sociedades cooperativas y comerciantes en mercados públicos. A partir de la contingencia por COVID-19, se desarrolló un programa específico, emergente, con 1,000 millones de pesos en estos 2 años para atender a más de 100,000 microempresas afectadas a través de un crédito de 10,000 pesos sin intereses. Esto para apoyar a este gran sector que compone la economía de la Ciudad de México. Igualmente, firmamos un fondo con Nacional Financiera para apoyar
a las pequeñas y medianas empresas formales que establecidas en la Ciudad de México y que ha alcanzado la cifra en estos 2 años de 3.200 millones de pesos y a más de 1.500 empresas beneficiadas. Además, queremos señalar que el gobierno de la Ciudad de México ofrece servicios no financieros como complemento a los financiamientos. Hemos dado a través de Fondeso y la Secretaría de Desarrollo Económico asesoría y capacitación a más de 110,000 personas, porque tenemos que señalarlo, la educación financiera también es una herramienta que reduce las desigualdades. En otro importante rubro para la ciudad, el de la cultura comunitaria, contamos con el proyecto de atención a proyectos de economía social y solidaria APES, que bajo la perspectiva de sustentabilidad económica y social solidaria y el cooperativismo impulsa la formación de la economía social y solidaria. Se han realizado además 553 acciones en estos últimos 3 años en talleres, asesoría y tutorías personalizadas a la comunidad artística y cultural, a eso que llamamos la economía naranja, a la industria de la creatividad. Nosotros consideramos a las pequeñas empresas, a las empresas familiares, a las cooperativas, a las empresas gremiales como los pilares de la economía local, como los pilares de la economía de la Ciudad de México. Estamos retomando el rumbo junto con ellas. En estos 3 años de gobierno se han registrado más de 40,000 nuevas empresas, de las que llamamos de bajo impacto. Y esto es importante señalar, dado que es la base de la economía social de la ciudad. Desde la Ciudad de México, sede del Foro Global de la Economía Social 2021, seguiremos trabajando en nuestro plan de reactivación económica y seguiremos impulsando el modelo de economía social en las ciudades. Estamos convencidos de que los gobiernos locales tienen un papel esencial para crear ecosistemas basados en una economía más inclusiva, pero también más sostenible, a través de una nueva arquitectura económica que permita a sus comunidades, a quienes la integran, responder a la crisis actual, garantizar la igualdad de oportunidades, generar una protección al medio ambiente, impulsar el acceso al trabajo digno, apoyar el emprendimiento social y estimular la proximidad económica de mercados y empresas locales. Sabemos que aún nos falta mucho por hacer, pero nuestro compromiso con la gente como centro de la actividad económica se mantiene, y por eso en la ciudad y en el país avanzamos con paso firme hacia una recuperación económica y hacia la transformación social, garantizando los derechos de todas y de todos. Estamos construyendo una economía, como ya se señaló, en donde quepamos todos y donde crezcamos todos. Deseo el mayor de los éxitos a los trabajos de este foro y los invito a continuar participando en este programa que se ha preparado para toda esta semana. Enhorabuena, bienvenidos a la Ciudad de México, bienvenidos al GICEF 2021. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de Fatlala Kadavani, secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, y asimismo invitamos por favor a todos los miembros del Presidium pudieran ponerse de pie para concluir la inauguración con una foto conmemorativa. Agradecemos y les pido por favor un fuerte aplauso para todos los miembros del Presidium.
Y bueno, Luis Fernando, ¿te parece bien? Vamos a continuar con el programa tan interesante que tenemos el día de hoy. Así es, los invitamos a que nos acompañen para empezar ya con la... Invitamos al secretario que nos haga la inauguración oficial.